movimiento de la sangre. Se acabó la vida. ¿Cuál sería el propósito? Ahora, la sangre es un tejido líquido, tiene dos fases, ¿cierto? Una fase sólida y una fase líquida. La fase líquida se llama plasma y la fase sólida se llama glóbulos. Glóbulos blanco y de isocero, llamamos también plaquetas. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a repasar el origen de básicamente de la sangre, ¿no? Pero empecemos con los glóbulos rojos. Miren, dentro de la célula hay unas madres pluripotenciales. Hay unas células madres pluripotenciales. A estas también se le conoce por el nombre de las stem cells, ¿no? Stem cells, que es una expresión en inglés. La stem cell tiene características. Recuerden la primera clase que les dije, tienen que saber lo que es una característica. Si ustedes no entienden hasta hoy qué es una característica, eso no les va a ayudar a estudiar. ¿Qué es una característica? Una característica es un atributo, es una propiedad, es una cualidad, es una marca que identifica a alguien o a algo. Esa es característica, es lo que identifica. Si yo le pregunto, ¿cuál es la característica de las células madre pluripotenciales, o llamadas también las stem cells? Las stem cells tienen varias cualidades, propiedades en el mundo, pero dos son fundamentalísimas, dos. Tienen la capacidad de regenerarse rápidamente, prolifera. Eso es una característica. Y la dos tiene una gran capacidad de diferenciación. ¿Qué significa eso? En los años 70 hubo una novedad cuando recién salieron las famosas stem cells o células madre, ¿no? Las células madre, que decían que esa célula madre podía diferenciarse en una neurona. Ustedes saben cuál es la característica de la neurona, es una célula estrellada, ¿cierto? El hepatocito es distinto a una nefrona, a una célula muscular, ¿cierto? Entonces la stem cell, la madre, tiene la capacidad de diferenciarse en aquellas células en que está en déficit el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, las células madres fueron encontradas por primera vez en el cordón umbilical. Y en aquella época empezaron a guardar, hubieron empresas, los multimillonarios guardaron en algún momento si alguno de sus hijos podía tener un problema de genética o un problema de cáncer. A partir de la stem cell, como estaba en el estudio, seguía. Posteriormente se encontró que no. Las stem cells permanentemente están ahí. Fundamentalmente, ¿dónde? ¿Dónde se forma la sangre? ¿Dónde se forma la sangre? En la médula. En la médula ósea, Entonces, dentro de la médula ósea está la madre pluripotencial, la célula madre pluripotencial con la famosa stem cell, ¿no es cierto? La famosa stem cell. Entonces, la madre precursora hematopoyética es pluripotencial, tiene muchas potencialidades. Entre ellas, ¿cuál es? Su capacidad regenerativa y su capacidad de diferenciación. Las células precursoras comprometidas van a formar las unidades formadoras de colonia de eritrocitos, unidad formadora de colonia de los granulocitos y monocitos, unidad formadora de colonia de los megacarioocitos y la precursora de los linfoides. Hay inductores del crecimiento. Algunas interleucinas empiezan a participar en este proceso para la maduración de una de las estirpes de estas líneas que se forman. Inductores de la diferenciación por un sistema de regulación. En este caso vamos a ver rápidamente a los glóbulos rojos. La génesis, el comienzo, el origen de los eritrocitos. La unidad formadora de colonia de eritrocitos forman los proeritroblastos. El prefijo blasto es un germen, es un retoño, es una célula inmadura. Entonces, los proeritroblastos, y esta va a sufrir a través de múltiples divisiones, los proeritroblastos se convierten en eritroblastos basófilos. Ahí lo llaman la primera generación. Luego los eritroblastos basófilos se convierten en eritroblastos policromatófilos.
que empiezan a tener una concentración de hemoglobina del 34% y su núcleo empieza a reducirse. ¿En qué parte del proceso de desarrollo de un glóbulo rojo el núcleo empieza a reducirse? En la fase de eritrocitosis policromatogénica. Cuando llega a la fase de reticulocito ya llega sin núcleo y pasa a los capilares por el proceso de diapéresis. Y un eritrocito maduro llega a madurar de 1 a 2 días y su vida media es de 120 días. Aquí tenemos los pasos más centrados: proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromáticos, los eritroblastos portocromáticos, las reticulocitos y la hematíes. Aquí es ver progresivamente cómo va disminuyendo hasta que desaparece el núcleo. Por eso es una célula anucleada. Aquí están las características en cada uno de estos procesos. Por otro lado, ¿cuáles son las funciones del glóbulo rojo? ¿Cuáles son las funciones del glóbulo rojo? Fundamentalmente, ¿cuáles? Son transportadores de gases, no solo de oxígeno. Lleva oxígeno a la célula y recoge el CO2 y lo trae al pulmón para el intercambio. Entonces, el transporte de la hemoglobina es lo que favorece el transporte de oxígeno. Y tiene una actividad en el proceso de la amortiguación ácido-base, porque contiene a una enzima que se llama la amidrasa carbónica, la que genera una catalización reversible. En este caso, por ejemplo, en el tejido respiratorio del alveolo pasan para acá y luego en el tejido del gas que sale del tejido y del gas cuando se va al alveolo. Aquí, por ejemplo, viene el glóbulo rojo al tejido, ¿qué hace? Cede oxígeno. ¿Qué recoge? El CO2. Lo trae acá al pulmón. En el pulmón, ¿qué hace? Cede el CO2 y nuevamente recoge al oxígeno. Habíamos dicho el CO2, ¿cuál es la forma más abundante en transportarse? Bajo la fórmula de bicarbonato. Entonces, dentro del glóbulo, por acción de esta hormona, de esta enzima, la amidrasa carbónica, ¿con qué otro nombre se le conoce al CO2? Anhídrido carbónico. Por eso la enzima se llama amidrasa carbónica. Entonces, el CO2, que es el que respira la célula, ¿no es cierto? Por la vía respiratoria sale el CO2, se une con el agua por acción de ¿qué? De la hormona amidrasa carbónica. Esta la convierte en ácido carbónico y este se diferencia en el ion hidrogenión y el ion bicarbonato. Y este hidrogenión se une con el oxígeno para cederlo y recoge el CO2 y lo transforma en ion de bicarbonato, que es la forma más abundante de transporte del CO2. Una vez que llega al pulmón, ya hemos visto por una gradiente de presión, hemos visto por ¿cómo se llama? Aldane, el principio de Aldane y el principio de Boris. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora, la regulación. ¿Quién regula la producción de la sangre? O de los en este caso también de piel, el glóbulo rojo. La regulación de la producción es formada por una enzima que se llama eritropoyetina. Sangre, poyetina origina la sangre. Es la que forma la sangre. Y esa eritropoyetina es una hormona. ¿Dónde se produce? En el 90% de los riñones, 10% en el hígado. Esa eritropoyetina, cuando el gasto cardíaco, en el caso de la falla cardíaca que hemos visto, ¿se acuerdan? El lado izquierdo, en la circulación mayor, cuando hay una débil proyección, una débil contracción, proyecta poco volumen. A eso se le llama gasto cardíaco bajo. ¿Y cuál es la característica del gasto cardíaco bajo? Que genera un cuadro de hipoperfusión sistémica. A todos los órganos le llega poca sangre. Como al riñón le llega poca sangre, entonces se produce una hipoxia renal. Esta hipoxia es un estímulo para que se forme el factor 1, que es inducido por la hipoxia. Entonces, el efecto de la hipoxia genera a que se libere este factor, el factor 1 inducible por hipoxia.
y es estimulada también por el NAC y el DAP y en la transcripción genética de la producción de la eritropoyetina. Entonces, ¿cómo son los mecanismos de formación? A ver, piensen, si el gasto cardíaco cae el aporte de oxígeno, ¿cierto? Entonces, la hipoxia es un estímulo dentro del riñón y se forma el factor 1, y el factor 1 induce a la formación de la eritropoyetina, y la eritropoyetina, ¿qué produce? La sangre. La producción máxima es 24 horas, porque los eritrocitos se forman después de 5 días, se limita con el número suficiente de glóbulos rojos para disminuir la hipoxia renal. ¿Quién me genera? ¿En qué estados hay una hipoxia tisular? Habíamos dicho que en los cuadros de anemia. Si hay anemia, ¿qué es la anemia? Es la disminución de los glóbulos rojos. Si no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, no hay aporte de oxígeno. Si no hay aporte de oxígeno, se activa la vía aeróbica. La otra, la altitud. ¿Se acuerdan? ¿Dónde había más presión? ¿En la costa o en la sierra? En la costa hay más presión. A mayor altura, menor presión. ¿Y cómo satisfacen los ciudadanos de la altura? Aumentando el número de los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan? Entonces, eso. Mientras no le genera una hipoxia tisular, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El flujo sanguíneo bajo produce hipovolemia y la hemoglobina baja. Hay dos tipos de anemia. Anemia es la disminución de la concentración de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? O de la hemoglobina. Miren, rápidamente, cuando la hemoglobina está en exceso o en falta, se llama anemia. Cuando está en exceso, se llama policitemia. Lo que le pasa a los pobladores de la altura se llama de una policitemia fisiológica. Y cuando esta se convierte en patológica, se le conoce como policitemia vera. El prefijo vera que acompaña a la policitemia es una policitemia de desorden patológico. Entonces, hay dos tipos de anemia. Aquí va la vulgaridad de lo que me pretendo decir, con el propósito de fijar. Miren, chicos, ¿se acuerdan cuando yo les decía cuando la glucosa se metaboliza por la vía aeróbica, el oxígeno era la cadena y que el ATP era la concentración de gas, y los productos intermedios eran el agua y el CO2, el agua metabólica, ¿no? ¿Cuánto es el agua metabólica? 300 mililitros por día, 100 mililitros por kilo de peso del hombre. Entonces, para formar, entre comillas, para formar el CO2, ¿qué elementos necesito? La glucosa y el oxígeno. Si glucosa y oxígeno no se forma ATP, pero tampoco se forma el CO2 sin agua. Igual, para hablar de la sangre, básicamente sobre los glóbulos rojos van a necesitar fundamentalmente tres sustancias: el hierro, la vitamina B12 y la vitamina B9, llamada el ácido fólico. ¿Ya? ¿Aquí vamos? Miren, el glóbulo rojo es de este tamaño, mide 7 micras de diámetro y de perfil tiene el bicóncavo de perfil, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hay anemia, hay varios tipos de clasificar la anemia. La anemia se puede clasificar como una anemia macrocítica y una anemia microcítica. Este es el glóbulo normal, acá está muy grande y acá está muy pequeño, ¿cierto? Entonces, cuando las anemias son producidas por macrocítica, es por deficiencia de esto y el ácido fólico. ¿Estamos? Y a esto se llama macrocítica. Y este es microcítica. Entonces, este es por deficiencia ¿de qué? Del hierro. ¿Ya? Más o menos. Estos son componentes fundamentales. Y de ahí se van a desprender preguntas elementales, que ya lo vamos a ver. Miren. Entonces, la anemia megaloblástica es por deficiencia del B12 y del ácido fólico. Macrocítica o megaloblástica son sinónimos. ¿Ya? Macrocítica o megaloblástica son sinónimos. Y la anemia perniciosa es cuando hay una mala absorción intestinal de la B12. A ver, si
si la sangre, el glóbulo rojo, va a depender del hierro, va a depender de la vitamina B12, llamada también se llama cobalamina, ¿cierto? O hidroxicobalamina, el ácido fólico que es la B9. Pregunta, ¿dónde se absorbe el hierro? ¿Dónde se absorbe la B12? ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Es lógico pensar que hay que preguntar eso, ¿no? Es elemental, que lo vamos a ver. Entonces, en la formación de la hemoglobina, para la formación de la hemoglobina es una proteína, La hemoglobina es una proteína. Cuando el glóbulo rojo llega a envejecerse, ¿qué pasa? Entonces, el glóbulo rojo, cuando se envejece, su membrana, que está turgente, hinchada, lisa, fuerte, cuando se envejece empieza a tener, por llamarle así vulgarmente, como se va deshidratando, hay una rugosidad de la membrana. Entonces, cuando pasa por el vaso lo destruye. ¿Sí? A veces más fácil es decir lo siguiente. ¿Dónde nace? ¿Cuál es la cuna? ¿Quién forma la sangre? La médula ósea. ¿Quién forma el glóbulo rojo? La médula ósea. ¿Quién es el cementerio del glóbulo rojo? El vaso. ¿Y cómo lo distingue? Porque después de 7 días hay alteraciones de la membrana, alguna deshidratación, una rugosidad. Este lo considera como fenómeno, este lo considera como célula ajena y lo destruye. Una vez que se destruye, sale la hemoglobina. Entonces la hemoglobina está formado por 2 grupos, el grupo E y la globina. Entonces cuando recién se destruye, la globina, que es una proteína, regresa a la médula ósea para seguir formando sangre. Y empieza aquí la degradación del grupo E. El grupo E está formado por 4 hierros, ¿no es cierto? El grupo E va a estar formado por una estructura que contiene 4 elementos del hierro. Y eso es lo que pretendemos acá ver. Entonces, la formación de la hemoglobina va a formar el grupo pirrol. Y el grupo pirrol se forma por la glicina y el succinil-CoA. ¿Qué es la glicina? Es un aminoácido. ¿Y qué es el succinil-CoA? Es un producto de formación intermedia en el metabolismo del ciclo de Krebs, ¿cierto? Ahora, la protoporfirina 9 tiene 4 pirrolos o anillos. O el grupo E está formado por ¿quién? Por la porfirina más el hierro. Una cadena de hemoglobina está formada por una globina más un grupo E. ¿Sí? Una globina más un grupo E. La hemoglobina completa tiene 4 cadenas de hemoglobina. Los tipos de la cadena de la hemoglobina es alfa, beta, gamma, delta. En los humanos adultos normalmente son alfa, beta, 2 de cada uno. Ahí están las 4 cadenas. Tiene 4 átomos de hierro, 4 moléculas de oxígeno, 8 moléculas de oxígeno. Ahora, habíamos dicho que los elementos fundamentales para la sangre, sobre todo para el glóbulo rojo, ¿cuáles son los elementos que necesitamos? El hierro, la B12 y el ácido fólico. Entonces, ¿cómo se forma el metabolismo del hierro? ¿Qué dice el hierro? Miren, el hierro entra con los alimentos, ¿cierto? Hay alimentos ricos en hierro, por ejemplo, las menestras, el hierro. Y el hierro se absorbe en el enterocito del duodeno. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el duodeno. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el duodeno. En el enterocito duodenal se absorbe el hierro, pero de forma ferrosa, no férrica, sino en forma ferrosa se absorbe al enterocito. Se absorbe y de ahí va a pasar a la sangre. A través, esta es una proteína que es la ferroporfina. Esta coge el hierro y la saca del enterocito y la pasa a la sangre. Una vez que sale el hierro es, a ver, aquí entra el hierro, se absorbe en el intestino, el hígado forma una apotraferrina. ¿Qué es la transferrina? Apotraferrina y transferrina. La transferrina es un transportador, es una proteína que transporta ¿a quién? Al hierro. Y se llama apoproteína cuando el transportador recién hierro había formado el hígado. El hígado forma apotraferrina y se llama apotraferrina a la sustancia que nunca ha cargado a nadie. Una vez que llega al intestino, recoge al hierro
y lo transporta y pasa a llamarse transferrina. Una vez que viene el hierro, entra por los alimentos, se absorben los antiderocitos duodenales, es transportado por la transferrina y lo lleva ¿a dónde? A almacenarse bajo la forma de ferritina. Lo lleva al hígado, en el hígado va a haber la regulación del hierro, la apoferritina se convierte en ferritina. ¿Qué es la transferrina? De transporte, transporta proteína que transporta al hierro. ¿Y qué es la ferritina? Acuérdense de las ferreterías, ahí se almacena el hierro. ¿Estamos? Porque a veces nos tenemos bolas, ¿ah? Entonces, el prefijo apo es la formación. ¿Quién forma? Si me preguntan, esta es una proteína, esta también es una proteína transportadora, ¿quién la forma? El hígado. ¿Cierto? Y si el hígado tiene una alteración, una patología que no forma los transportadores, va a estar alterado el metabolismo del hierro porque no lo va a transportar. ¿Estamos? Entonces, el hierro entra por los alimentos, se absorbe a nivel del enterocito duodenal de forma ferrosa, de férrica a ferrosa. La ferroporfirina lo pasa a la transferrina llega, el hígado vuelve a formar la apoferritina y la ferritina es la forma como se almacena. Aquí se transporta y aquí se almacena. Una vez que está almacenado el hierro, tanto en el hígado como en las células. Y en las células, fundamentalmente la ferritina, ¿dónde se almacena? En la médula ósea. Y a partir de la médula ósea empieza a sintetizar a los glóbulos rojos. ¿Entendieron? A ver, el eritrocito es un disco bicóncavo, ¿sí? Tiene dos concavidades, es un disco bicóncavo que puede deformarse para atravesar a las paredes. A ese proceso, ¿cómo se llama? Diapéresis. En el hombre hay 5.200.000 glóbulos rojos, en la mujer 4.700.000. ¿Cuánto es la vida media del glóbulo rojo? 120 días. Destruidos en la pulpa del vaso por fragilidad. El vaso no destruye, ¿cierto? Porque cuando llega a envejecerse hay alteraciones de la membrana celular, ¿sí? La lisura, o sea, no de atrevido, sino de liso, la lisura que estaba lisita, como el glóbulo se envejece, entre comillas, como que si se arrugara la membrana. Y eso el vaso lo detecta como una condición anómala y en ese principio lo destruye. Una vez que lo destruye, ¿qué pasa? El glóbulo rojo libera la hemoglobina se descompone en el grupo E y en el grupo globina. La globina regresa a la médula para seguir formando sangre. La hemoglobina en concentración en 100 mililitros de células rojas hay 34 gramos de hemoglobina. En el hombre hay 15 gramos por 100 mililitros y en la mujer 14. El hematocrito normal es de 40 a 45. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? La clase pasada. Entonces van a haber tipos de anemia. La anemia aplásica, disfunción de la médula ósea. ¿Quién forma la sangre? La médula ósea. ¿Y a qué se llama anemia aplásica? Ah, sí, plasia tejidos. Anemia aplásica. Si una persona, ustedes reciben un hemograma y tienen una hemoglobina de 6, por ejemplo, inmediatamente corren a ver las otras dos series de la sangre. ¿Cuáles son? Los glóbulos blancos y las plaquetas. Si el documento me dice los leucocitos están normales, las plaquetas están normales, entonces ya no se llama plástica, porque sí está formando otra célula. ¿Me va a entender? Entonces solamente hay una deficiencia del glóbulo rojo. Para que se diga anemia plástica, las tres series deben estar bajas, las tres series bajas. Glóbulos bajos, plaquetas bajas y los glóbulos blancos bajos. Anemia microcítica es cuando hay deficiencia del hierro. ¿Y dónde hay? En la pérdida de sangre. Anemia hemolítica, fragilidad de los eritrocitos. Cuando la anemia se reviente en la sangre, hemolítica, se rompe en la sangre, se libera, el paciente se vuelve anémico, pálido, ¿no es cierto? Y lo otro, que el grupo E se oxida en bilirrubina y se reduce a bilirrubina. Y empieza el metabolismo de los cuadros sintéticos. ¿Qué era la policitemia fisiológica? El aumento mayor al 30% de los glóbulos rojos normales, en compensación a la altura. ¿Quién genera policitemia fisiológica? Los de la sierra. Los conciudadanos que viven en la sierra.
A menor presión, menos oxígeno, y para salvaguardar ese defecto, aumenta su producción fisiológica. Policitemia, muchas células, poli mucho. Y la policitemia vera es un término que implica un acto patológico. Se llama policitemia vera cuando el hematocrito va de 60 al 70%. ¿No es cierto? Es la tercera parte, más o menos, cuando 28, 24, ¿no? 72, 23% de 23 gramos de hemoglobina, es la tercera parte. Mientras más hematocrito hay, mayor viscosidad tiene la sangre. Mientras más viscosa es la sangre, el flujo es menor. ¿Se acuerdan cuando decía de la miel? Muy bien. Ahora, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, igual, ¿dónde se forman? En la médula ósea, ¿no es cierto? Entonces, los glóbulos blancos van a formarse a través de son el origen de los mielocitos, de la médula, en la médula, a partir de un mielocito. Y después la génesis de los linfocitos en la linfa. Estas dos se generan en la médula, sino que cuando esta serie, básicamente los linfocitos y los monocitos, ¿no es cierto? Que el monocito por si acaso es un mielocitémico, sino que cuando sale la sangre se va a esconder acá, en estos alimentos. Entonces aquí es básicamente los linfocitos T y los linfocitos B. Una vez que son producidos, se van y se esconden, ¿sí? En los linfoblastos, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en la amígdala y la placa de Peyerl. ¿Quiénes se van? Los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora, el mieloblasto, ¿dónde está? Esta es una célula madre, el mieloblasto, que se produce ¿dónde? En la célula, la médula ósea. El mieloblasto se transforma en promielocito. El mieloblasto se diferencia o se transforma en un promielocito, y el promielocito, a partir de ahí se generan los tres elementos de los glóbulos blancos, que son los granulocitos. A ver, aquí memorizado. Miren, chicos, los glóbulos blancos se van a clasificar en granulocitos y los agranulocitos. ¿Qué significa granulocitos? Que no tienen. Ahora, dentro de los granulocitos hay una neumotecnia, ¿no? Es decir, ven, así, ven. Agrábense esa, ven, que son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. ¿Estos qué son? Granulocitos, los granulocitos, porque dentro del glóbulo rojo hay gránulos. Y estos gránulos tienen sustancias, y esas sustancias cuando se rompen se liberan. A estos gránulos se les llama citocinas o citoquininas. Las citoquinas. ¿Y estas citoquinitas qué son? Proinflamatorios. Por ejemplo, la histamina. Por ejemplo, las interleucinas 1, 3, 6, la 17, el factor de necrosis tumoral, alfa, los tromboxanos, ¿no es cierto? Son los, ya que estudió eso, ¿no? Muy bien, entonces los promielocitos van a formar aquí a los granulocitos, que son el basófilo, el triófilo y finalmente el monocito. También está metido ahí, ¿sí o no? Abajo. El monocito, y de los agranulocitos se forman los linfocitos, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, en la célula mieloblasta se convierte en promielocito, y que los promielocitos se diferencian hasta neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos. Y de la misma médula se forman los linfocitos, pero cuando nacen inmediatamente a la sangre van y terminan de madurar en el timo, porque se llaman linfocitos T, ¿cierto? Otros se van al vaso y ahí maduran, que se llaman los linfocitos B.
Y finalmente, eso es la denominación, porque se las ha encontrado en los ganglios linfáticos y en la placa de Peyer. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué son los leucocitos? Son células blancas, ¿no es cierto? Leuco, blancocitos, células, son los glóbulos blancos, leucocitos, leuco, blancocitos, células. Participan en la defensa del cuerpo para destruir a los microorganismos mediante anticuerpos o fagocitos. Los granulocitos, los que están acá, y los linfocitos. Entonces, los granulocitos viven de 4 a 8 horas en la sangre y viven de 4 a 5 días en los tejidos, migran después. Ahora, los monocitos viven de 10 a 20 horas en la sangre y luego pasan a los tejidos y se conocen como macrófagos. ¿Por qué lo pinté aquí de verde y diferente? Porque este monocito, el monocito, grábenselo, cuando está chiquito, ¿no es cierto? Nace, es una célula pequeña y madura, es como un chiquitito, un bebito. Pero apenas tiene 20 horas en la sangre, se va y se mete a todos los tejidos del cuerpo. Por eso que a los monocitos también se les conoce como histiocitos, células de los tejidos, histiocitos, ¿ya? Y estos monocitos dentro de las células empiezan a crecer. Entonces cuando crece, se hace un hombrógono, ¿ya? Y cuando llega más grande se llama macrófago, ¿ya? Porque a veces leemos y no lo entendemos. ¿Qué es el macrófago? Es el monocito maduro, adulto. Este es bebito, por llamarlo así, este es un adulto, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque los monocitos, por eso lo ponen aparte, después de estar 20 horas en la sangre, migran a los tejidos y casi pocas veces se encuentra en el torrente sanguíneo. Y como se quedan de por vida, ya les han dado un nombre específico. Por ejemplo, se van a la piel y se quedan ahí. Y eternamente se quedan. Y ahora, ¿cómo les denomina? Las células de Langerhans, ¿no? Las famosas, ¿quiénes son? Los macrófagos. Las células de Kupffer en el hígado, ¿no es cierto? Los microgliomas en el cerebro. Y en cualquier tejido, histiocitos, o lo pueden denominar macrófagos. Estos dos son los capos que van a fagocitar. ¿Quiénes fagocitan? Los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, por otro lado, los linfocitos salen y regresan a los ganglios linfáticos, a la sangre y pueden vivir meses. Se van a los ganglios linfáticos, se van al vaso, se van a las placas de Peyer, se van a la mente interior. Ahora, de esto, el porcentaje de formación es, los glóbulos blancos normalmente están entre 4.000 y 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y por lo tanto, en promedio es 7.000. De ese porcentaje, yo pongo, si 7.000 es el 100%, el 62%, ¿cuánto será? Este es un dato absoluto y este es un dato relativo. La relatividad se mide en porcentaje y nosotros en unidades simples. ¿Estamos? Entonces, el neutrófilo 62%, el eosinófilo 2.3, el basófilo 0.4, los monocitos 5.3 y los linfocitos 30%. Entre los neutrófilos y los linfocitos ya representan el 90% de los glóbulos blancos. ¿Estamos? Aquí ya vamos a ver funciones de cada uno de ellos. La función del neutrófilo y del macrófago. ¿Quién es el macrófago? Es el monocito pero maduro, ¿sí? Llamado también histiocito, es el que nos ven en el tejido. Eso es importante que se familiaricen con eso, porque en la medida que vamos leyendo a veces nos hacemos ensalada de arroz con mango. Bien, entonces el neutrófilo es una célula madura que fagocita a las bacterias de la sangre. Este es el neutrófilo. A ver, rápidamente, porque de ahí me llega la hora y no acabé. Miren chicos, el neutrófilo es una célula especial y quiero que por favor rápidamente miren. El neutrófilo cuando empieza a crecer, el neutrófilo, que es un glóbulo blanco, lo vamos a poner en es un glóbulo blanco, el glóbulo blanco, ¿ya? Es una célula. Entonces, este neutrófilo igual, cuando está chiquito, está bebito, nosotros lo diferenciamos por su núcleo, que tiene la forma de un calladito, de un bastón, de una goma.
Y a eso se llaman abastonados. Entonces los neutrófilos se van a dividir cuando están bebitos y cuando están adultos. Cuando están bebitos se llaman abastonados. ¿Por qué? Porque su núcleo tiene forma de bastón, y los adultos se llaman segmentados, porque el núcleo se ha partido en segmentos. ¿Estamos? Entonces, conforme va madurando, ¿estamos? ¿Ven el proceso? A ver, rápidamente, chicos, porque no pretendo hacer la clase de esto. Miren, cuando el ser humano es invadido por microbios, seres vivos que tienen, son pequeñísimos, el ojo humano no lo puede ver, necesitamos un aparato que se llama microscopio. Entre ellos están las bacterias, los virus, los hongos, las rickettsia, no sé, con los microbios. Cuando entran al cuerpo humano, los glóbulos blancos salen a atacarlos. Generalmente son los granulocitos los que salen en las cuestiones bacterianas y los agranulocitos salen en las cuestiones virales o cancerosas, por lo general. Entonces, cuando salen los neutrófilos, tanto como los monocitos o los macrófagos adultos, son los que van a fagocitar, tragar, ¿entiendes? Entonces, cuando nos invaden los microbios, el cuerpo reacciona y se defiende. A esa respuesta frente a la invasión se llama infección. ¿Qué es la infección? Es la respuesta inmunológica del cuerpo ante la agresión, ante la invasión, ante el daño de estos microbios. ¿Estamos? Y entonces, en la periferia se da una infección que es está en un campo de batalla. Básicamente, ¿quiénes? Los granulocitos. Y de pronto las bacterias son poderosas y empiezan a matar. Ellos liberan a estos gránulos, los liberan entre ellos, liberan a las interlepsinas, lo que va a dar la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Taxis es clasificación de una sustancia química que tiene como capacidad de llamar o repeler. Hace un llamado, es como si fuera en el campo de batalla. Empiezan a meter un celular, compadre, nos están matando, manden soldados. A eso significa quimiotaxis. Y esa sustancia que está en la sangre llega a la médula y la médula manda glóbulos neutrófilos maduros. Le mata y le siguen ganando. Cholo, nos están ganando, manda más, le manda más y más. Cholo, nos manda más. Y del cuartel general, que es la médula, le dice, compadre, ya no hay adultos. Ay, pero muchachitos, chiquitos, no importa, hermano, enséñales a disparar y mándalos. Entonces, ¿me entendieron? Entonces, normalmente cuando nos preguntan cuál es el curso del desarrollo de maduración de los macrófagos, es en este sentido, ¿no? Pero cuando hay infección, se desvía a la izquierda. Por eso se llama desviación izquierda, es un criterio de infección. ¿Qué significa? De que en la sangre vamos a encontrar inmaduros, neutrófilos inmaduros. Lo normal es que en la sangre lo encontremos a los menor del 5%. Cuando es igual o más del 5%, se llama desviación izquierda y se interpreta como una infección severa. Muy bien, entonces este es el núcleo segmentado, ¿cierto? Estamos hablando del maduro. Este es un neutrófilo maduro. El neutrófilo fagocita las bacterias en la sangre. El monocito, que es una célula inmadura, en los tejidos se convierte en macrófago, ¿cierto? Aumenta hasta 5 su tamaño, veces su tamaño. Ya tiene un cholito, este es un cholón. Es el mismo que es maduro. Con estos son los que van a salir en primera línea de la respuesta de la lesión bacteriana, bajo la propiedad de la fagocitosis, se tragan a los microbios. Atraviesan los vasos por diapéresis, se mueven por los vasos con movimiento ameoideo, ¿no es cierto? Se movilizan por quimiotaxis. ¿Qué era la quimiotaxis? Es una liberación de citocinas que comunica la necesidad de más combatientes en el centro. La fagocitosis es una propiedad, ¿no es cierto? Fago, tragar, citosis, célula. Fagocitan superficies celulares rugosas y su cubierta proteica. Fagocitan a marcadores de anticuerpos en microorganismos. Contienen lipasa y enzimas proteolíticas para poderlas digerir. Y contienen peroxisoma, superóxido, peróxido de hidrógeno, iones de hidrógeno y hipoclorito. Esta
es el movimiento de estos glóbulos a través de unos pseudópodos o falsos pies. Ese es típicamente el movimiento de la ameba. Por eso se dice que los glóbulos blancos se movilizan en forma de movimientos ameboideos, ¿no? Con prolongación de la membrana celular en forma de pseudópodos. Entonces, la función del neutrófilo y los macrófagos, ¿qué hacen? Fagocitan. ¿Y en qué consiste? Suponiendo, este rojo es la bacteria, ¿la ven? Ya, esta es la bacteria, este es el neutrófilo, probablemente también un macrófago. Vienen con los movimientos ameboideos, lo engloban y la meten. Una vez que está dentro, ¿no es cierto? Los fagosomas, las células, las enzimas digestivas, lo tragan. Una vez que lo desintegran, la exocitosis, ¿no es cierto? O el residuo de los microbios. Ya están aniquilados, ya están muertos, son residuos, ya los mataron. A través del proceso de la fagocitosis. ¿Estamos? Entonces, un macrófago, que finalmente es un monocito maduro, fagocita 100 bacterias, eritrocitos completos, parásitos completos, produce rompimiento de los microorganismos y viven por meses estos macrófagos. Los neutrófilos, en cambio, fagocitan de 3 a 20 bacterias y los macrófagos hasta 100 bacterias. En el mejor de los casos, el neutrófilo se traga 20 bacterias, este 100. O sea, los macrófagos son 5 veces más potentes en la capacidad fagocítica que los neutrófilos. Este es el glóbulo blanco, estos son los pseudópodos, estas son las bacterias, aquí lo engloban, aquí lo encierran, liberan las enzimas digestivas, lo destruyen y finalmente lo expulsan a través del proceso de exocitosis. El sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial es el sistema que está formado por los macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos. Recuerden, les dije, cuando el macrófago está chiquito, ¿cómo se llama? Monocito, y corre, se esconde en todos los tejidos del cuerpo, por eso se llama histiocytos. Entonces, los macrófagos tisulares, o sea, de los tejidos y en la piel y en los tejidos, se llaman histiocytos. Estos macrófagos en los ganglios linfáticos también los encontramos en los alvéolos pulmonares, los encontramos en los sinusoides hepáticos, que son las famosas células de Kupffer. Ya vamos a ver adelante, no sé si se acuerdan, cuando se absorbe los nutrientes, pasan a la vena mesentérica, la vena mesentérica se une con la vena esplénica, forman la vena porta, entran al hígado y en el hígado liberan toda la sangre a los sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides hepáticos? Por llamarlo de una manera, es un depósito donde van a actuar básicamente las células de Kupffer para que todo eso que se absorbió maten a todas las bacterias que se hayan colado. Una vez que la depuran microbiológicamente de los sinusoides, pasan a las venas suprahepáticas. Y las suprahepáticas drenan ¿dónde? En la cava inferior. Muy bien, entonces los macrófagos y los vasos. O sea, lo que queremos decir es que el sistema retículo endotelial está formado básicamente por los macrófagos, o llamados histiocytos, en todo. En los vasos linfáticos, en los pulmones, en el hígado, en la médula, en todo lugar lo encontramos. Porque si se logra meter algún microbio, estos macrófagos se lo traen. ¿Entienden? ¿Qué era la inflamación? La inflamación es una respuesta inmunológica, es una respuesta del cuerpo ante la agresión. Si a ti te agreden a toda acción, hay una reacción, ¿cierto? Si nos agreden los microbios, nosotros reaccionamos y a la reacción del cuerpo se llama inflamación. Entonces van a ver la inflamación, los elementos que actúan en primera línea de defensa. ¿Quiénes están en primerito? Los macrófagos tisulares en la piel y los tejidos, que se llaman histiocytos, se inicia en minutos, apenas nos invaden, es de la primera línea, los macrófagos. Luego entran los de segunda línea. Los de segunda línea, ¿qué llevan? Los neutrófilos sanguíneos. Recuerden que tanto los neutrófilos como los macrófagos, ¿no es cierto?, son los que fagocitan, se tragan a los microbios.
y ellos van a liberar sustancias que se llaman citoquinas a través de la quimiotaxis. Es una sustancia química que regula la atracción o la repelencia de otras células del organismo. Se inicia en hora, es en minutos, la segunda línea, los neutrófilos se inicia en hora y aumentan de 15 a 25.000 por unidad de microlíquidos, ¿no? La tercera línea, ¿quiénes son los monocitos sanguíneos a los tejidos que se convierten en macrófagos? Son 8 horas de duración, solo lisosoma. Recuerden que esta es la primera línea, estos siguen siendo los monocitos sanguíneos a los tejidos, se convierten en macrófagos, es el mismo macrófago, porque el macrófago está metido en todos los tejidos. En cuarta línea, los granulocitos y los monocitos. Los granulocitos, ¿quiénes son? Ven, basófilos, eosinófilos, y los monocitos de la médula ósea, en 3 a 4 días se forman y pueden durar meses a años. En el proceso de la inflamación, primero es el glóbulo, es el capilar, ¿no es cierto? Es un corte transversal, ¿no? Longitudinal. Este es el glóbulo blanco, aumenta la permeabilidad. ¿En qué consiste el incremento de la permeabilidad? Estas son las células endoteliales, ¿cierto? Estas células se llaman las células endoteliales, porque es la única en la microcirculación, no hay más base que la interna. ¿Está formado por qué? Por las células endoteliales. Cuando se genera la inflamación, quiere decir que entre los espacios de las células endoteliales se empiezan a separar. Aumento de la permeabilidad, se generan como pequeños poros. Ese por un lado, se va dando aumento en la permeabilidad, o sea, se van separando de a poquito las células endoteliales. Dos, el glóbulo que está en el centro, con la sangre, el glóbulo rojo que es el blanco, se llama marginación, porque empieza a acercarse al margen del borde. Se va acercando, hasta que por unos espacios pasa. Aumento de la permeabilidad, la marginación, la diapéresis, es la propiedad que tienen los glóbulos blancos de atravesar los capilares. ¿Qué es la diapéresis? Propiedad de los glóbulos para atravesar las paredes. Y como las bacterias estaban bien marcadas en el tejido, llega el glóbulo y se lo trae. ¿Estamos? Ahora vamos a ver rápidamente otro elemento de los granulocitos, que es el eosinófilo. Los eosinófilos se encuentran en el 2% de los leucocitos. Recuerden, ¿cuántos son los valores normales de leucocitos? De 4.000 a 10.000. Los eosinófilos pueden ir de 0 a 3.5%. En promedio, 2% de los leucocitos son eosinófilos. Los leucocitos débiles y quimiotáxicos, acción frente a formas juveniles de los parásitos, liberan enzima hidrolítica, liberan peroxisomas, larvicidas, proteína principal básica. Pero es su aporte muy mínimo, pero también entra a la guerra, ¿sí? Ahí aporta con algo, aunque sea haciendo mancha. Pero los capos son los neutrófilos y los macrófagos. Pero ellos tienen un papel preponderante en las reacciones alérgicas. Cuando nosotros encontramos valores de eosinófilos de 2, de 0 a 4, y de pronto te llega un análisis que dice tiene 10% de eosinófilos, es una eosinofilia. Tú tienes que pensar en dos situaciones, en un proceso alérgico o en un proceso asmático. Y la variante de la alergia puede ser un rash cutáneo. Generalmente a los eosinófilos se les asocia con la presencia de reacciones alérgicas o en crisis asmática. Ahí predominan. Son inducidos por mastocitos y basófilos, liberan el factor quimiotáxico de los eosinófilos y fagocitan los complejos antígeno-anticuerpo. Esta es el núcleo, esta es la estructura de los eosinófilos. ¿Cuál es su papel preponderante? En los problemas de alergias o de asma. Ahí lo vamos a encontrar. Y los basófilos, hemos visto basófilos, eosinófilos, los neutrófilos, ¿no es cierto? Los basófilos son más poquitos fuera de los capilares y los basófilos dentro de la sangre circulante. Participan en reacciones alérgicas, pero entre los eosinófilos y los basófilos, los dos participan en el proceso alérgico. Pero ¿quién es más distintivo? ¿Quién da más especificidad? El eosinófilo.
liberan heparina, liberan histamina, liberan bradicilina y serotonina, sustancias de reacción lenta a la anafilaxia y enzimas lisosómicas. El anticuerpo, la inmunoglobulina E, se une al antígeno de superficie del mastocito o del basófilo y liberan sus gránulos. Los mastocitos, ¿sí?, en su membrana se rompen, una vez que se rompen, las citoquinas que están en el citoplasma se liberan y estos empiezan a hacer su acción proinflamatoria. A ver, tipos básicos de inmunidad. A ver, antes de entrar a esto, vamos a empezar a explicarles algo rápido. Miren, chicos, rapiditos. Hay dos tipos de inmunidad, ¿no es cierto? Hay una inmunidad. La inmunidad puede ser innata, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Adaptativa. ¿No es cierto? Es un sinónimo, adaptativa. Ahora, dentro de la inmunidad adaptativa son de dos tipos. La inmunidad celular y la inmunidad humoral. Humoral significa líquido. Cuando hablan de líquido, tiene que relacionarlo con la sangre. Cuando relacionen a la sangre, especifique, ¿es plasma o es suero? Nada más. ¿Me entendieron? Humoral relativo al agua. Y el agua es plasma. Y el plasma es suero o... ¿Quién quiere? ¿Eres tú otro hermano? Yo también soy de eso. Y le presioné a la gente. ¿Quién es tú? ¿Tú otro hermano? Bueno, entonces la inmunidad celular, chicos, está mediada por los linfocitos T. Y la inmunidad humoral está mediada por los linfocitos B. Y de los linfocitos T, sino que porque a veces esto es más fácil para uno, van a ver los tipos de los CD4, los TCD4 y los TCD8. A los CD4 también se les conoce como los ayudantes, ¿no? Los que presentadores, ¿no? Son los famosos helpers, ¿no? Los que ayudan a presentar el antígeno. Y estos son los CD4 y estos son los famosos citotóxicos. ¿Estos qué van a hacer? Estos van a devorar a las células. Las células que han sido infectadas, esta es una célula de un glóbulo que ha sido infectado, por ejemplo, por un virus. Este es el virus. Esta es una célula, adentro hay un virus. Este es un virus. Este es un glóbulo blanco que se tragó a un virus, ¿sí o no? Entonces, o hay glóbulos blancos que han causado a una célula con cáncer. ¿Sí? Entonces, los citotóxicos vienen y los engloban y se los tragan. Entonces, la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T, llamados también los linfocitos T, que se van a dividir en los TCD4 y CD8. ¿Qué son los CD8? Son los famosos linfocitos T helper, los que ayudan. Y los citotóxicos son los que ya lo marcaste, se los tragan, a lo que está infectado generalmente de virus, de células cancerosas. Y por otro lado, el humor, acuérdense, el humor es agua. Cuando hablen de agua, especifiquen, lean, estudien, vean las características. ¿De qué están hablando? ¿De la sangre, del plasma o del suero? Entonces, dentro de los humorales, las células B se transforman en células plasmáticas, ¿no es cierto? Se van al plasma. Y estas células plasmáticas forman las inmunoglobulinas. ¿Cuántos son las inmunoglobulinas? 5. La G, la A, la D, la N y la E. Y finalmente estas inmunoglobulinas se transforman en anticuerpos. ¿Estamos? Rápidamente, para que se ubiquen. ¿Quedó claro? Entonces hay una inmunidad innata y una inmunidad. Dentro de la inmunidad innata está la piel, los macrófagos, los neutrófilos, luego todo lo que tenemos en primera línea, por si acaso están acá los natural killer. El natural killer es igualito un citotóxico.
a la célula por glóbulos que se han tragado a los virus o que se tragaron a una célula cancerosa, esa transubstancial a morirse. Entonces, más o menos, esto lo detectan por sustancias químicas de la membrana, y los natural killers también se los tragaron. Los natural killers, cuidado, los natural killers es parte de la inmunidad natural ordinaria. En cambio, el citotóxico de él es parte de la inmunidad adaptativa. ¿Estamos? Sino que a veces lo leen y lo comparan, pero cuidado, guarden esa diferencia. Natural killer pertenece al sistema innato, natural. En cambio, el CD4, los citotóxicos, CD8, citotóxicos es parte del sistema adaptativo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Te agradezco tu buena intención. Porque si no, echamos todo el día aquí. Ya lo pasé. Ahí nos quedamos, ¿cierto? Sí. Ya. Bien, entonces, los tipos de inmunidad. ¿No es cierto? Hablamos de una inmunidad humoral y celular. Celular es en los tejidos, ¿no es cierto? Porque un tejido, ¿qué es? Un conjunto de células. ¿Quién predomina la inmunidad celular? Los linfocitos. Sí. En la inmunidad humoral, los B. Los B que producen anticuerpos y los T que producen la destrucción a través de las citocinas. ¿Cuáles son las citocinas? Los famosos CD8. Entonces, la inmunidad humoral se activa en el hígado. En el hígado, cuando el bebé está en el feto, cuando el bebé es feto, está dentro de la mama, el sistema humoral lo forma el hígado, pero cuando ya nace, la última etapa y al nacimiento, la médula ósea. Generan anticuerpos reactivos, millones de anticuerpos diferentes se dirigen a los órganos linfoides. ¿No es cierto? Porque la mamá también durante la gestación le pasa anticuerpos, ¿sí? Y el niño lo reconoce como tal. Y cuando la mamá empieza a darle la leche, los primeros días no se llama leche, ¿cómo se llama? Calostro. Calostro es vacuna pura. Y es una vez hay mamá que no quiere y no le dan. El chelito pierde de tomarse, mira cuántos anticuerpos. Entonces, no olvide, humoral está intermediado por quién? Por los linfocitos B que van a formar anticuerpos, y la inmunidad celular por los linfocitos T. Una vez que hemos visto que están en la sangre, se van a los órganos linfoides, que se esconden básicamente en el timo. Y ahí se generan los antígenos específicos, miles de linfocitos diferentes, liberados no reaccionan con antígenos propios. O sea, pueden diferenciar, porque ¿qué es un antígeno? A ver, rápidamente, en una palabra. Claro, un antígeno es una molécula que no pertenece al cuerpo humano. Puede ser una parte de una membrana de un microbio, de una bacteria, de un virus, puede ser parte o una fracción de una proteína, de un microbio, puede ser parte de su citoplasma, puede ser parte de su membrana nuclear, de los invasores. ¿Entienden? Antígeno es sustancia ajena al cuerpo. Cualquier fracción bioquímica fuera del cuerpo humano se llama antígeno. Puede ser proteína de la pared, del núcleo de la bacteria, del virus, del hongo, de la riqueza, del parásito. Puede ser parte de las fracciones de los ácidos nucleicos. ADN, ARN puede ser una molécula de un fármaco. Puede ser parte de la proteína de un marisco. Puede ser, y eso genera reacciones antígeno-anticuerpo y pueden dar reacciones de hipersensibilidad, en caso de alergias también, por ejemplo, también por ese tipo de mediaciones. Respuesta a una infección de los órganos linfoides, se forman clones linfocitos T específicos y forman clones linfocitos de anticuerpos específicos. Suponiendo que entre el virus de dengue, sabemos que el dengue, ¿cuántas variantes tiene? ¿Cuántas cepas? 4.
Entonces, si te da el dengue 1, nunca más en tu vida te vuelve a dar el dengue 1, porque ya te dio, quedas inmunizado. Una vez que te atacaron los linfocitos y las células presentadoras chapan algo. Cuando entran los virus, los neutrófilos y los macrófagos son la primera guardia, los rodean, ¿sí o no? Y por atrás vienen los linfocitos. Y el macrófago y el otro solamente lo cuida a la célula del linfocito para que llegue. No lo va a atacar, lo único que hace, ¡pum!, hace contacto y lo demás lo cierra. Y él sale corriendo. Llega al ganglio activo y libera el genoma, el plano de curación. Ay, los linfocitos dicen, ah, perfecto. Aquí lo matamos. Y empieza a formar antígenos específicos. Y empieza la clonación. ¿Qué es la clonación? Réplicas de copias, puros glóbulos blancos contra ese antígeno. La próxima vez que entre, específicamente salen ellos. Y así como por cada noxa, por cada antígeno se forma una línea específica, hay tantos linfocitos específicos como anticuerpos específicos. Activación de los clones de linfocitos, que son clones, copias de células blancas específicamente contra un antígeno. Entonces los macrófagos recubren los ganglios, los tejidos linfáticos y el vaso, fagocitan sus productos antigénicos, se ponen en la superficie, se presentan los antígenos de los linfocitos TCD4, que son los ayudadores, los helpers, ayudan en el sistema de presentar al antígeno para crear líneas de clones específicos. Una vez que ya lo marcan, ya viene el citotóxico CD8, lo tragan los fagocitos y lo marcan. Se activan linfocitos T y B, se activan los linfocitos colaboradores, tienen linfocina, se activan los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas y las células plasmáticas se diferencian en globulinas y las globulinas se transforman en anticuerpos. Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas porque están en el plasma. 500 células por cada plasmoblasto sintetizan gamaglobulinas anticuerpos, 2000 moléculas por segundo y secretan a la linfa y a la sangre. Estos son los elementos de los receptores cuando hacen intercambio y luego hacen la copia o el clon específico sobre cada antígeno que se ha formado. Los linfocitos T colaboradores. Los linfocitos T colaboradores, ¿no es cierto? CD4, helper en inglés, ¿no? Help, ayudar. Cuando al verbo le agregas ER, lo sustantilizas, ¿no es cierto? Work, trabajo. Worker, trabajador. Sing, cantante. Singer, Cantador. Play, jugar, player, Jugador. se utiliza help, ayudar, helper, ayudador o colaborador. Muy bien, ya vamos a entrar en gramática. Linfocitos T colaboradores de linfocina. Los linfocitos CD4, los CD4 no olvides, son helpers, son ayudadores. El 75% de los linfocitos T son CD4, de los linfocitos totales. Estos producen una regulación inmunitaria mediada por linfocinas, porque salen de los linfocitos. Se activan clones de diferentes tipos importantes de las células T helper. T helper 1, T helper 2, T helper 17, son interneucinas que van a participar. Activan con el antígeno, estimulan la proliferación de los linfocitos T citotóxicos, o sea, los CD8, y los reguladores mediados por quién? La interneucina 2, por aquí estaba, ¿no? Eran las citoquinas. Estimula la proliferación del linfocito B, de anticuerpos o células plasmáticas, la interleucina 4, 5, 6. Activan el sistema macrófago, la interleucina D2. Amplifica la respuesta del linfocito, la interleucina 2. ¿Sí? Estos son los mediadores del sistema inmunológico. ¿Qué eran los citotóxicos? Son los CD8. Esos son los que ya te los van a tragar. Entonces los linfocitos, ¿te acuerdas acá cómo eran? Los linfocitos CD4 eran los helper y los CD8 Los citotóxicos. Los linfocitos CD8 destruyen a los microorganismos y a las células propias. Los antígenos de superficie de sus membranas tienen una proteína que se fija con el microorganismo.
Una vez que enlazan, estos son las células Hempel, en su superficie el glóbulo tiene estas proteínas y estas proteínas se enganchan con las células que los Hempel los han marcado. Sí, que pueden ser células que han tragado el virus, células que se han tragado las células plasmáticas, y una vez que secretan proteínas, una vez que entran en contacto, los linfocitos CD8 secretan proteínas perforadoras de la membrana. ¿Y cómo se llama esa proteína? Perforina. Las perforan y les meten la sustancia tóxica a la célula invasora. Producen poros en la membrana del microorganismo y liberan enzimas digestivo y citotóxicas. Mirá, ingresa líquido y destruye por disolución. Destruyen células neoplásicas de los trasplantes y sustancias extrañas al cuerpo. Los linfocitos T reguladores regulan la tolerancia de la inmunidad. Una vez que la lesión ya pasó, todo ese sistema que se había activado, hay que activar el sistema de tolerancia. Ya amigos, tranquilos, todo el mundo calmado, regresen a sus cuarteles y se regresan a los barrios, al mismo y a la mente. Y a veces ya no nos hacen caso, se le dan unos rayaditos y siguen y ahí aparecen las enfermedades inmunológicas, lupus, artritis, ¿qué eran los anticuerpos? No olviden, los anticuerpos ¿qué son los anticuerpos que se diferencian a partir de las globulinas, y las inmunoglobulinas son GADN, que se había convertido a partir de las células plasmáticas, las células plasmáticas a partir de la inmunológica, ¿cierto? Anticuerpos. La inmunoglobulina G, aquí están los anticuerpos, por eso vamos a hablar de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son moléculas, son proteínas de peso molecular de 160.000 a 970.000. ¿Cuál es la unidad de medida? El Dalton. El 20% de todas las proteínas son plasmáticas, la cadena pesada y una cadena ligera. ¿Qué imagen? Pues ese cigarrillo, esta cadena larga, esta es la cadena pesada. Y esta cadena corta, a esto se llama cadena larga y cadena pesada de un anticuerpo o de una inmunoglobulina. Tiene una región constante y una región variable. En la región variable, aquí es como una chapa. Y estos son los antígenos. Entran y encajan ahí, ¿sí o no? Una vez que encaja, ya la gente lo ayuda, lo encierra y viene nada más. Región variable en cada anticuerpo y específica. Región constante, adhesión al tejido. Están adheridos al tejido y está la región variable. La región variable es la que va a estar en contacto con los antígenos. Aquí vean la foto. Cada anticuerpo es específico para un antígeno, ya lo dijimos, tienen diferentes aminoácidos para cada antígeno. Se enlazan con el antígeno a través de un enlace hidrófobo, iónico, hidrógeno de las fuerzas de Van der Waals. Mecanismo de acción: generan algunas de esas multinaciones cuando se unen en grupo, precipitan cuando se une el antígeno con el toxoide del anticuerpo, se neutralizan cuando hay sitios tóxicos o se destruyen, se lisan, se rompe la membrana, ¿no es cierto? Cuando hay un rompimiento en la adherencia de la membrana de los microbios. Los anticuerpos inmunoglobulina G, el 75% en personas normales. Encontramos inmunoglobulina G en el 75% en personas normales. Los anticuerpos inmunoglobulina E, ¿dónde predominan? En las alergias. Y el anticuerpo inmunoglobulina M es una respuesta o un reactante en fase aguda. Por ejemplo, cuando nos dan dengue, ¿no es cierto? Los primeros 5 días se pide una prueba rápida que se llama NS1. Si ese paciente pasó los 5 días de fiebre, ese NS1 ya no tiene validez, es más, ya no marca. Después del 6.º día para adelante ya no se piden pruebas rápidas para el dengue, se piden pruebas específicas como los anticuerpos, serología para el dengue. Entonces siempre nos van a dar inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. ¿Qué significa inmunoglobulina M? Fase aguda. ¿Y qué significa inmunoglobulina G? Crónica. Si viene y me dice, doctor, ¿tiene inmunoglobulina M para el dengue? Es inmunoglobulina G negativa.
G es crónica. Entonces ese paciente nunca ha tenido dengue, pero M sí, porque era fase aguda. Entonces este es su primer cuadro. De pronto viene y me dice, doctor, tiene inmunoglobulina M negativa, pero tiene inmunoglobulina G positiva. Ese paciente ha tenido dengue, porque es crónico, pero esta fiebre de hoy no es dengue, porque dengue no me mata. ¿Entiende? ¿Estamos? Entonces la inmunoglobulina M es aguda, inmunoglobulina G es crónica. Para todas las variantes vamos a tener MG, M aguda, G crónica. Si me sale positivo y aquí negativo, esta fase aguda, esta fiebre es por dengue. Y si me sale G negativo, nunca le había dado. Si me sale M y acá más, esta fase de fiebre no es por dengue. Pero ese pata sí ha tenido dengue. Pero esta fiebre no es de dengue. O los dos que me estén así, nunca han tenido nada, o que los dos vengan así. Este ya ha tenido dengue y este le ha vuelto a dar el dengue. ¿Estamos? Por eso dice, si a un ser humano le ha dado el dengue y le vuelve a dar el dengue, las posibilidades de que haya hemorragia es del 100%. Cuidado, así que nos acercamos al verano con respecto a las lluvias, el manejo de los zancudos. Muy bien, y finalmente vamos a ver la vía clásica del complemento. La vía clásica del complemento, el sistema de complemento no es un sistema aislado, ¿no? El sistema de complemento es un sistema de proteínas enzimáticas. Son 20 proteínas enzimáticas. Son 11 proteínas que van enumeradas de la C1, C2 hasta C9 y finalmente B y D. 9 y 2, 11. Aquí están las 11 proteínas de las 20 de acción enzimática. La oxonización y la fagocitosis. ¿En qué consiste? Miren, suponiendo que entra un agente, un microbio cualquiera. Este es el agente microbiano, cualquiera. ¿Sí? Vamos a ponerle así feito, porque es malo. ¿Entiende? Viene el sistema de complemento. ¿En qué consiste el sistema de complemento? También ayuda al sistema inmunológico. Vienen y ponen algunas proteínas, se adhieren a la membrana del invasor. ¿Sí? La proteína, el sistema enzimático, el sistema de complemento, que son proteínas, estas vienen y se pegan en las membranas de los invasores. Y cuando vienen los neutrófagos y los macrófagos, ven fosforescentes, de frente ya no tienen que estar señaladitos. A este proceso de adherencia de proteínas de complemento sobre la superficie de los agresores se llama oxonización. ¿Qué es la oxonización? No es una cosa que marcar la superficie de las membranas celulares de los invasores para que sean identificables y sean fácilmente fagocitadas. ¿Entendieron? Eso se llama oxonización y fagocitosis. Básicamente, ¿quién entra? La proteína C3b de complemento. La lisis es por permeabilidad a la membrana y ¿quién se va a estar refiriendo eso? Aglutinación por adherencia de bacterias. Neutralización del virus, disminuye la virulencia. Quimiotaxis de macrófago y neutrófilo, mediados por el sistema de complemento 5A. Activación de mastocitos y basófilos. Efectos inflamatorios, vasodilatación y permeabilidad. Es un sistema, es una cascada de activación. Frente a la agresión de qué? Ante la presencia de los complejos antígeno-anticuerpos. Se activan estas membranas del sistema de complemento. No es que tengan un papel menos importante, no, es importante las proteínas, ¿sí? Sobre todo cuando nos orientan, que tienen relevancia ya cuando estén en clínicas y vean el capítulo de medicina, enfermedades inmunológicas o de tejido conectivo, estas son específicas para algunos diagnósticos. Tolerancia del sistema de inmunidad. Tolerancia del sistema de inmunidad. ¿Qué es la tolerancia? Una vez que todo el sistema, que la inflamación se activó por respuesta a quién? A los invasores. Una vez que ya los neutralizamos, se activa el sistema de tolerancia del sistema de inmunidad. ¿Qué es tolerancia? Reconocimiento del sistema inmunitario para diferenciar lo propio de lo extraño. En ese campo acá pueden agredirnos a nuestras propias células, pero a través de las superposiciones de marcajes, ¿sí? De oxonización, el sistema de complemento,
las mismas células atacan solamente, específicamente a los invasores. ¿Sí? Pero cuando se pierde la tolerancia, a veces empiezan a agredirnos a nosotros mismos. Selección clonal del linfocito T, regulador del linfocito B. Es un proceso que se desarrolla durante la activación de los linfocitos T en el timo y de los linfocitos B en la médula ósea. El fracaso de la tolerancia, ¿qué produce? Enfermedades autoinmunes. ¿Qué es la intolerancia en este caso? o la falta de tolerancia. Es la falta de reconocimiento de lo propio de lo ajeno. El sistema inmunológico ya no diferencia. Y cree que una célula que forma el hígado es tan agresiva como un virus y lo ataca. Por eso, formación de antígenos, autoantígenos, fiebre reumática, glomerulonefritis, miastenia gravis, esclerosis, son tipos de patologías o enfermedades inmunológicas que el propio cuerpo las ataca. Y la única forma de frenar es con el uso de corticoides o inmunodepresores. Leucopenias generan este tipo de reacciones, pueden generar leucemias, mieloides y linfoides o alergias tipo asma o urticarias. Homeostasia y la coagulación sanguínea. Entonces rápidamente, chicos, miren, la sangre tiene como función llevar los nutrientes a todas las unidades del cuerpo. Los glóbulos rojos tienen como función transportar el oxígeno y llevar gases. Los glóbulos blancos acabamos de ver rápidamente y someramente todo el proceso de inmunidad celular y las plaquetas. ¿Cuál es su función? Cuando el vaso está indemne, todo está bonito, pero se rompió el vaso, aquí entran a trabajar las plaquetas. Entonces, cuando se rompe la esta, se genera una vasoconstricción para cerrar el orificio y sangre menos. 2, las plaquetas vienen y se agregan. Hay una agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario. 3, se formó el coágulo. Y 4, proliferación del tejido fibroso para la retracción o el endurecimiento del tapón que oblitera el orificio y restituye o reintegra a la membrana del capilar. Entonces, la primera fase, vamos a ver, ¿cuántas fases son? 4. 4. Vasoconstricción, tapón plaquetario, coágulo sanguíneo y proliferación del tejido fibroso. La vasoconstricción se genera un espasmo local, un espasmo, ¿no es cierto? Este es un espasmo miogénico del músculo. Se activa como un mecanismo de defensa al sangrado. Entonces, eso es con un reflejo nervioso. Los antacoides son sustancias del endotelio traumatizado que liberan una sustancia que aceleran o llaman a las plaquetas a ese lugar donde se ha dado la lesión. 2, la formación del tapón plaquetario. La membrana, la glucoproteína evita su adherencia en un tejido normal, pero los fosfolípidos activan la coagulación. Entonces, en el citoplasma van a haber cambios de la actina-miosina, la tromboventina, el retículo endotelial, el aparato de Golgi, el almacenamiento de calcio, todo eso se empiezan a formarse con el propósito de generar contracción en el músculo para dar cierre a las lesiones del vaso. El tiempo de vida media de las plaquetas es de 8 a 12 días, en promedio 10. ¿Cuál es la vida media de la plaqueta? De 8 a 12 días, en promedio 10. ¿Cuál es la vida media de los glóbulos rojos? 120. ¿De los glóbulos blancos? Ya lo dijimos, ya van a ver. Tiempo de vida media de 8 a 12 días, destruida por macrófagos en el vaso, 50% y se mueren. 3, la adherencia y la agresión plaquetaria. Entonces, una vez que se da la lesión, entra en contacto con el colágeno de la superficie dañada, se hinchan en irregularidades y pseudópodos, se da la agregación plaquetaria, se da la adherencia, que es la contracción de la glucoproteína F por el factor de von Willebrand, ¿no? Reclutamiento de las plaquetas activadas y la homeostasia primaria. Secretan adenosina y fosfato, factor activador de plaqueta y los tromboxanos A2. ¿Cómo se activa el sistema de coagulación? Por 2 vías, por la vía extrínseca y por la vía intrínseca. Extrínseca fuera del cuerpo, por ejemplo, un accidente, un corte en el brazo, por un trauma vascular, vía extrínseca.
se golpeó, se lo rayaron con un cuchillo, con una espina, con una lata, con una piedra. Se genera el tramo vascular y se forma el factor tisular. Este factor tisular, mediado por el factor 7, que se convierte en 7 activado, transforma el factor 10 en factor 10 activado. Este factor 10 activado participa en la transformación de la protrombina en trombina, con presencia del calcio, y eso demora 15 segundos. Y por la vía intrínseca es cuando súbitamente el cuerpo, por una alteración, por ejemplo, por un traumatismo de la sangre o un contacto con el colágeno, la vía intrínseca, hay activación del factor 12, el factor 12 ha activado. En presencia del cianógeno y de la precalcreína, el factor 12 activado transforma el 11 en 11 activado. El 11 activado en presencia del calcio se activa y se transforma el factor 9 en factor 9 activado. El factor 9 activado va a transformar el 10 en 10 activado. En el anterior también tenía el 10 activado, ¿se acuerdan? El 10 activado. Y estos dos hacen uno en común, ¿no es cierto? Que viene a formar la vía del activador de la protrombina para convertir la protrombina en trombina. Eso dura 6 minutos. Esa es la vía común. Cuando llega al factor 10, 10 activado es la vía común. Extrínseca, la vía común. La vía en común. ¿Cuál es la vía común? La transformación de la protrombina en trombina. La importancia de la fibrina es ¿para qué? La fibrina es la que le va a dar sustento a todas esas plaquetas que se segregan, las cierran, luego se colapsan y generan el tapón fibrilloso. La formación del coágulo, formación de fibrina, aparece el coágulo, de 15 a 20 segundos, el coágulo taponea de 13 segundos y finalmente la retracción del coágulo que puede darse en 20 a 60 segundos. Esta es la formación del coágulo, es por invasión por fibroblastos, cuando forma el tejido conjuntivo, factor de crecimiento plaquetario, y la otra es por la disolución del coágulo. Estos son los anticoagulantes vasculares que están en el y ahí terminamos. Muy bien, chicos, hasta